Trabajar, trabajar y trabajar. No hay duda de que los votos paramilitares ayudaron a elegir a Álvaro Uribe y han sido fundamentales para su gobierno. Sin los parapolíticos, el presidente Uribe no tendría la mayoría que ha tenido para poder gobernar, y es evidente que esos parapolíticos han tenido representación política, puestos, contratos, burocracia en el gobierno. Entonces ahí hay una clarísima connivencia y beneficio. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que Él y ella os lo demanden. Es un verdadero fenómeno político. Gana la elección de Colombia por una abrumadora mayoría inesperada. Los gobiernos, no solamente el segundo, sino también el primero del expresidente Uribe, se fueron convirtiendo en el ejercicio de una serie de hechos que conformaron una cadena criminal. Porque primero, como lo acabo de decir, están esos hechos del pasado un poco remoto, cuando Uribe no era presidente sino gobernador, cuando estaba ascendiendo en la política, y allí aparecen una serie de hechos que lo relacionan a él, a su familia o a miembros de su familia, a su entorno político con los paramilitares. Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando bloque metro son el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas. Initially, the paramilitary groups were private justice groups advised by Israeli mercenaries which sought to halt the action of the Colombian guerrillas. Later, they became the new drug cartels. Once their economic and territorial might was consolidated, these extreme right-wing groups were used by economic and political groups to assert their power in the country. Desde los años 60 que nosotros empezamos a investigar en el proyecto Nunca Más, hemos hablado de que aquí hay planes, que hay métodos, que hay estrategias diseñadas desde los sectores políticos, pero también desde el alto ejecutivo, para propiciar el que la oposición en Colombia sea acabada, sea exterminada. En 5 años, del 97 al 2002, solo en esos 5 años, los paramilitares cometieron solo en el departamento de Antioquia 106 masacres. Una masacre en Colombia se define por el asesinato en un mismo evento de por lo menos 4 víctimas. En el caso de Antioquia, cada masacre tuvo un promedio de 6 víctimas, a veces más, a veces menos, nunca menos de 4. Entonces, fue con esa ola de sangre el mayor número de sindicalistas asesinados en Colombia es de Antioquia. El mayor número de civiles asesinados en Colombia por parte de paramilitares es de Antioquia. ¡Continuar! Si a un enemigo hay que matarlo, yo digo hay que matarlo, pero no hay que torturarlo. Mientras la guerrilla vuelva a decir que es el poder lo que quiere, aquí nadie va a respetar a la guerrilla ni a ningún gobierno que pretenda negociar con una guerrilla que dice cínicamente vamos a tomarnos el poder. Acepto que caen inocentes en la guerra, es inevitable, es doloroso. Hace 8 días me preguntaba a alguien si habían muerto niños en la incursión a Bolívar. Dije categóricamente no. Posterior a eso descubro de que hubo una niña de 6 años. Eso a cualquiera lo descompone. During the second day of hearings, Rodrigo Tovar Pupo revealed that Carlos Castaño got to the point of giving his men assassination targets as gold. En ese entonces era
de que había que causarle bajas al enemigo, ya sea en combate, ya sean estructuras de milicia o redes de apoyo, había que dar 1000 bajas al enemigo en menos de 15 días. Thanks to the action of the paramilitaries, economic groups and large landowners managed to convert Colombia into a country with the third highest number of displaced persons. More than 4 million Colombians fled their homes under pressure from armed paramilitaries. 5 million hectares were dispossessed. De Santo Domingo Meta. Me vine por lo que me mataron a mi esposo, a los 6 meses me mataron a mi hijo y ahora estoy amenazada yo y mi otro hijo que me quedó. Los paramilitares son los que nos amenazan, porque como no quieren que denunciemos lo que estamos denunciando, ellos no quieren eso, entonces ellos querrán mejor acabar con todo para quedar libres de todo, yo no. Vivía en la vereda de la Cooperativa, municipio de Vista Hermosa. Tuve que salir por amenazas del ejército y los paramilitares. Amenazas que me fueron haciendo constantemente por escrito y por razones que me mandaban con los mismos amigos y los demás presidentes de Junta de Acción Comunal. Puesto que yo soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal y hago parte o soy coordinadora de la Comisión de los Derechos Humanos. Yo salí el 28 de marzo del 93, antes del asesinato de los muchachos. Prácticamente que la causa que tenían las personas que vivíamos allá era que porque teníamos la finca ahí. Entonces esa era la única justificación que uno encontraba de parte de los adversarios, de que ellos querían las tierras, entonces para poder sacar a la gente de allá, empezaron a matar, de a uno, de a dos, de a tres. Entonces la gente se desplazó y después que se desplazaron, inclusive antes de desplazarse, ya los contactaban para comprarle las tierras. Y el que no vendía, pues lo mataban y le compraban a la viuda. Esa era la frase popular que ellos utilizaban. In addition to the great violence generated by these extreme right-wing groups, which today enjoy impunity, another episode that marks Colombian history during the government of Álvaro Uribe is that of parapolitics. As well as the business interests and landlords, politicians, especially those allied to former President Uribe, also took advantage of this death machine to get into Congress. More than 98 parliamentarians were investigated for links with the paramilitaries. 35 politicians have been convicted. According to one of the ex-commanders, Salvatore Mancuso, paramilitarism became a state policy. Mancuso told the Colombian court that paramilitarism is orchestrated by economic groups and fueled by the military. Parapolitics refers to the alliance between the death squads and the Colombian politicians. This began with the Relito Pact, a secret agreement signed in 2001 by senators, council representatives and mayors for a political project that promised to refound the country in alliance with the paramilitary groups. The ultimate aim was to take power, the presidency of the republic. Pues esa es la vinculación entre dirigentes políticos regionales y nacionales con un grupo ilegal, los paramilitares, para hacerse al poder local y al poder regional e influir en el poder nacional mediante el uso indebido de las armas en la política. The alliance secured high votes for the politicians, with paramilitary groups harassing the population and even resorting to murder and the banishment of their rivals. Llegaron a tener en nuestros cálculos cerca de 2 millones de votos que son decisivos en cualquier elección en Colombia. Recordemos que el presidente de la República se elige con 6 millones de votos aproximadamente. Entonces realmente se volvieron un poder decisivo. Sin ellos no se hace mayoría, sin ellos no se pueden tomar, digamos, decisiones políticas contundentes, y ellos han usado ese poder, digamos, a su favor.
para nadie es un secreto en Colombia que cuando el presidente modificó la Constitución colombiana para hacerse reelegir, los paramilitares salieron de manera pública a hacer una campaña para reelegir el presidente y garantizar su impunidad. Eso no es un secreto en Colombia, no es un secreto lo de la parapolítica. El Partido Liberal y Conservador, que eran unos partidos mayoritarios, pues desde hace 150 años, resultaron minoría en esos territorios y surgieron unos grupos políticos nuevos, unos liderazgos nuevos, personas que de un momento a otro entraban en la política y obtenían grandes votaciones, grupos que nadie conocía y se apoderaban tanto de las alcaldías como de gobernaciones y elegían al Congreso una bancada importante. Entonces cruzamos esas dos cosas, esos fenómenos políticos extraños con esa expansión, y les encontramos una relación. Vimos que esa expansión paramilitar tenía intencionalidad de intervenir en política, de meterse en la política, de controlar la política, y también vimos que los políticos nuevos eran gente impulsada por esos grupos paramilitares, y los políticos viejos de las regiones tenían una intención manifiesta de unirse con esos grupos para mantener su poder o ampliarlo o consolidarlo y para influir en el nivel nacional. This fact was documented in a video recorded on the 25th of November 2000, revealing images of Ivan Roberto Duque, alias Ernesto Baez, a top commander of the paramilitary groups, in a graduating class of political cadre to start a campaign to secure votes for their candidates in the 2002 elections. Those votes were behind Álvaro Uribe Vélez's election. 1 year later, the same paramilitary leader met with residents in the petrol port of Barranca Bermeja to announce which candidate they should vote for. With the leadership of the United Self-Defense Forces of Colombia, we are launching a slate of candidates for the Senate of the Republic for all the Magdalena Medio United. This list is headed by Dr. Carlos Clavillo and Dr. Higuera, two good men. Days after this grand speech, the winner, Carlos Clavillo, was elected to the Senate of the Republic. It was his first participation in an electoral campaign, and thanks to the assistance and armed pressure of the paramilitaries, he got 57,000 votes. His partner, Rocio Arias, a prominent Uribist, made the House of Representatives in Anticoya. Ha cogido los cargos, se ha aceptado el concierto para delinquir. Por eso es que a los parapolíticos se les juzga por concierto para delinquir, porque evidentemente, aunque pueda que ellos directamente no hayan asesinado a nadie, ellos se beneficiaban de que los otros eran capaces de matar a los demás, ¿no? Y por la vía de que imponían tanto. Entonces imagínense una persona que después de que ha cometido miles de asesinatos en un pueblo, ¿no? Dice, bueno, que espero que les haya quedado claro que aquí el que manda soy yo, ¿no? Que yo soy la autoridad y este es el que me gusta de amigo, este es el que me gusta de político. Era muy difícil oponerse a esas personas y tratar de hacer, digamos, campaña en unas condiciones justas. De hecho, muchos de los contrincantes fueron asesinados. Among the politicians jailed and condemned for links with paramilitary groups are members of Congress, governors, regional representatives and mayors, ambassadors, some of great renown such as Alvaro Arajo, brother of ex-Minister of Foreign Relations, who had to resign. Quiero compartir con ustedes el resultado de una decisión que tomé y que compartí y tuve la oportunidad de conversar con el señor presidente ayer en la noche. Una decisión que en resumen se traduce en que me voy del gobierno. Alvaro Garcia, a senator of many years, was also sentenced to 40 years in prison. Le voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado
que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Porque nosotros, esa trampita de que yo no les puedo pedir el voto porque es inmoral, pero eso sí, que la oposición nos deje sin aprobar esta agenda legislativa, de ninguna manera, de combate somos. Asegurado, asegurado. Buenas noches. Por favor, acomódense por acá. Y esto aquí, por favor. Señor, ¿cómo es su nombre? Salvador. ¿Sí? ¿Salvador qué? Señor, mira acá, por favor. Se para, por favor. 60. No permita eso. In 2007, the Supreme Court called the cousin of the now former President Alvaro Uribe to an investigation following remarks by former commander of the UAC, Salvatore Mancuso, and Eleonora Pineda, its political wing, who stated that Mario Uribe had made political agreements with the paramilitaries. El Consejo Superior de la Judicatura, infiltración del paramilitarismo y del narcotráfico. En la empresa social del Estado Luis Carlos Galán, dirigida por Faruk Urrutia, colaborador de la autodefensa, casualmente sobrino del doctor Ricardo Maya. En la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR, donde teníamos llegada a través del senador Diem Malov. En la Dirección Nacional de Estupefacientes, penetrada por el paramilitarismo y el narcotráfico. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio del Ambiente, la doctora Sandra Suárez, posiblemente colaboradora de las autodefensas, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Indumil, utilizando documentación de Indumil, el DAS ingresó fusiles para las autodefensas y para el cartel del norte del Valle. On the 31st of October, then presidential candidate Alvaro Uribe attended a meeting with 6 paramilitary leaders, old acquaintances who had been granted the title political commissar with Commander Iván Roberto Duque. Este es un Estado de Derecho, este es un gobierno democrático respetuoso de la ley. Y la clase alta apoyó a Uribe y cerró los ojos a la manera como Uribe estaba persiguiendo a las FARC. Y la prensa y los medios y la banca y los empresarios apoyaron a Uribe y lo apoyaron en la primera reelección y lo apoyaron también en la segunda, porque esa es la verdad. Y hemos hecho una investigación muy rigurosa de lo que ha pasado, por ejemplo, en la zona de Montes de María, entre Sucre y Bolívar. Allí, ¿qué ocurrió? 40 masacres o más de los paramilitares, despoblamiento de la región, después vienen compradores que son gente muy dudosa, adquieren las tierras que han sido dejadas, desalojadas por los campesinos, y después vienen los grandes empresarios y le compran a estos primeros testaferros las tierras. Todos esos amigos íntimos, todos esos señores amigos íntimos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien además les dijo: ya hemos pacificado la zona de Montes de María, ¿por qué ustedes no están comprando esas tierras? Mi compromiso es con la verdad. Estoy dispuesto a pedirle al señor presidente Álvaro Uribe públicamente que se desmovilice, que él también perteneció a la organización, él es fundador de un grupo de autodefensa. Uribe's popularity continued to increase thanks to support from the media and the business sector. This created a favorable scenario for carrying out his political project, which initially was presented as a proposal that would continue until 2019. The political project for Alvaro Uribe, a neoliberal model, favored business, which was offered perks, particularly for the cultivation of palm oil. Uribe hoped to be re-elected at least 5 times in order to carry out his project. But re-election would only be possible if the constitution was reformed.
This was no obstacle to Uribe, who used his presidential power to drive through the reform necessary for his re-election. Prices were fixed for parliamentary votes. Two parliamentarians, Yildiz Medina and Teodolindo Avendano, were bought by Uribe's government to guarantee his re-election. Yo estuve reunida con el doctor Iván y me dijo que cuidado, iba a hablar algo, porque si no el gobierno menos iba a cumplir, y que era muy fácil que yo apareciera asesinada o que me accidentaran y dijeran la atropellaron y se murió. Según ella, Díaz Mateus le había recomendado callarse y no molestar al gobierno. Mire, China, lo mejor es pedir y ir recibiendo poco a poco, porque tú sabes que el gobierno es lento en esas cosas y mejor no tratar de hacer daño al gobierno, porque ellos al fin y al cabo son el gobierno y usted puede aparecer accidentada o muerta. Bueno, después se supo, porque yo de momento sabía lo que ella había dicho, después se supo que ofrecieron notarías, que ofrecieron puestos en el Ministerio de Salud, que hubo dinero, toda clase de prebendas, puestos en, según se dijo, en salud fundamentalmente y en notarías. Y a través de eso pues ellos cambiaron su voto. Por fortuna la Corte Suprema de Justicia, después de la confesión que hiciera doña Gis ante Daniel Coronel, pues vio que eso era cierto y terminó condenando a Gis y a Teodolindo. On the 25th of June 2008, the Supreme Court sentenced former Congresswoman Yildiz Medina to 50 months in prison after she confessed to having sold her vote in favor of President Uribe. Congressman Teodolindo Avendano, who made a similar confession, was sentenced to 8 years in prison for illicit enrichment by private interests and bribery. Lo grave del caso es que hasta estas alturas de la vida, aquellos de donde que hicieron el ofrecimiento, según se dice, de autos, que eran Sabas Pretel de la Vega y el ministro Palacios, están por la calle, que yo sepa, no sé qué más habrá pasado ahí. Yo quiero que el país me crea, que Álvaro Uribe Vélez fue reelegido mediante fraude. Eso es lo que yo quiero que el país me crea.